No sé, pues esto que a mí me pasó, me confrontó. Una vez estaba con una lucha tremenda, ya llevaba como varios tiempo liderando, y de repente tuve esas dificultades que a veces tiene uno en los ministerios, en su iglesia, a veces diferencias con los líderes y una serie de cosas. Y recuerdo que yo entendí que yo estaba liderando en modo automático. ¿Cuál era el modo automático? El modo automático era que yo funcionaba y hacía las cosas que me correspondían. Me tocaba ir a predicar en un grupito, yo iba y predicaba. Me tocaba barrer, yo iba y barría. Yo iba a esos encuentros donde me llevaban de servicio y había recuerdo cuando entraba a esa cocina y habían como 60 platos y yo lavé platos y demás, porque eso fue parte de mi formación. Pero yo empecé a ver que lo que yo estaba haciendo ya no tenía la misma pasión, sino que lo estaba haciendo automáticamente. Automáticamente que yo empecé a tener diferencias con algunas personas, empecé a ver que el servicio era duro y demás, y me empecé a sentir aislado del Señor. Entonces un amigo habló conmigo y me dijo, mira, yo conozco un pastor que es tremendo y no sé qué, si quieres habla con él. Y yo dije, voy a hablar con ese pastor. Y me senté, hablé con él y demás. Y recuerdo que sus palabras fue, busque de Dios. Yo, ¿cómo así? Busque de Jesús. Pero yo le dije, pero vine bien lejos a hablar con usted para que usted venga y me diga, busque de Jesús. Me hubiera podido decir eso por teléfono, yo hubiera buscado de Jesús. Y él me dijo que había un retiro en ese momento y en ese retiro que si quería ir, que fuera intencionalmente a recibir de Jesús, a recibir allá, a buscar de Dios. Y recuerdo que me fui finalmente. Pero cuando me fui me sentí como de mosco en leche porque no conocía a nadie. Por eso yo he estado como usted a veces que viene acá y usted no conoce a nadie y los mira con sospecha y demás, cuidando su billetera. A mí también me pasó. Y recuerdo que cuando yo llegué, me senté en un bus, en un bucecito allí. Y recuerdo que se sentó conmigo un señor, un muchacho, como aproximadamente unos 33 años, 34 años. Y él se sentó a mi lado y entonces tenía una particularidad, le faltaban todos los dientes de adelante y tenía 2 colmillos. Yo sé cómo se llama, pues no lo voy a decir porque qué tal estoy mirando eso. Yo creo que después lo identifican y dice, tiene caja, espero que se la haya puesto. Pero, y lo vi a él y era un hombre rústico, muy duro porque trabajaba precisamente en construcción y demás. Son personas que tienen que levantar mucho peso y demás, sus manos gruesas y demás, y hablaba así. Pero empecé a verlo como muy amoroso. Pero no amoroso, ya se fue por otro lado. No amoroso por otro lado, sino un amor de un hermano y de una pasión en sus palabras y en su manera de hablar. Y a mí me causó como impresión, pero yo iba como preocupado. No siento, por un lado quiero buscar de Dios, algo está desconectado de mí, por el otro lado siento que esta persona la siento como rara, como extraña. Y recuerdo que llegábamos a ese lugar, empezaron a predicar el evangelio y mi corazón estaba tan endurecido que empezaba a ver que como estaban predicando ellos, yo decía, pero yo predico mejor. Yo conozco a personas mejores y muchas personas sencillas, humildes empezaron a predicar. Y entonces yo empecé a ver a Luis que se levantaba y empezaba a adorar. Y eso parecía que se volvía loco. Yo lo miraba como, ¿viste, man? Y levantaba sus manos y empezaba a adorar y empezaba a llorar. Y yo decía, Dios mío, este man. Y yo decía, este man no se pierde pues nada. Estaba pero súper enfiestado y yo estaba reamargado allá tirado en un rincón porque no conocía a nadie. Él se saludaba con todo el mundo, alegre con todo el mundo y demás. Y lo veía sonriendo con sus 2 dientes allí. Imagínenselo. No se lo imagino, pero imagínense, yo lo tenía que ver. Y a él no le importaba si tenía o no tenía dientes, pero estaba feliz adorando y demás. Se terminaba toda la charla. O sea, el man no hubo alabanza que no se la gozara. El man alegría, que ese man estaba más alegre. Y yo sí, ¿este man qué? Y recuerdo que en un momento estaba predicando precisamente del Espíritu Santo. Y recuerdo que en ese momento me agarra el Espíritu Santo de tal manera que exhibió mi arrogancia, mi orgullo, mi altivez, porque esas comparaciones y demás, y empezó a revelar lo que había en mi corazón. Y recuerdo que allí en ese momento me coge el Señor y fue tan fuerte que la charla se acabó y yo fui el único que quedó allí tirado y literalmente había un laguito de lágrimas.
pero fue tan deleitoso en ese momento, tan deleitoso en ese tiempo, que cuando yo me fui, me levanté de ese lugar, me levanté con un gozo y empecé a sonreír como Luis. Y empecé a hacerme parcero de Luis. Y recuerdo que cuando entré a la habitación, la atmósfera era una presencia tan fuerte de Jesús que las personas empezaban a mirarme y les daba ganas de llorar. Y era intenso. Uno podía con las tijeras cortar como el aire porque era intenso, pero no de algo malo. No es como, ay, llegó alguien rabón y ese ambiente cambió. No, como un ambiente pero tan hermoso, que empecé a ver a Jesús y a sentir a Jesús y demás. Y yo dije, wow, tremendo. Yo creo que a veces nosotros, a mí, si hay algo que me ministra es poder ver a personas supremamente ungidas y completamente llenas de Jesús, llenas de Él. Porque su manera de hablar, su manera de actuar, y a mí me impresiona eso. Yo a veces veo chicos muy jóvenes llenos de Jesús y eso a mí me atrae cómo hablan. Me atrae que Luis, aún con mucha, creo que había hecho solamente hasta tercero de primaria en el momento que habíamos hablado, pero eso sí sabía de Biblia y eso sí sabía adorar al Señor. Y yo decía, wow, yo quiero lo que ese loco tiene porque yo no lo tengo. Y yo lo tengo precisamente que porque me creo no sé qué, me creo no sé cuánto, vengo de no sé dónde, vengo de no sé cuánto, y el Señor me pegó una trapeada porque a veces nos levantamos y demás. Pero el Señor es experto en trapear, pero no para humillarnos, sino para restaurar, para mostrarnos nuestra condición. Yo quiero precisamente que vayamos a un texto donde Jesús, de una manera diplomática, como antes se iban a pelear, cuando habían dos hombres en Inglaterra y demás, y se iban a enfrentar con un duelo, lo que hacían era que cogían un guante y golpeaban el rostro del otro. ¿Cómo es? Y luego definían cómo se iban a maltratar, cómo se iban a agarrar. Y yo veo aquí a Jesús de una manera muy especial, mostrando su amor, pero mostrando por qué hay Luises que pueden adorar de esa manera. Y yo quiero que en esta mañana puedas, antes de iniciar, que puedas salir de este lugar diciendo, yo quiero eso, yo quiero su presencia, yo lo quiero a Él. Nosotros somos portadores de su presencia. Sello de tu esencia es ser portadores de su presencia, y ya voy a hablar más adelante qué es eso, amén. Pero ¿cuántos quieren lo que tiene Luis? ¿O lo que tiene? Amén. No los dientes, sino ¿cuántos? Si usted no lo dice bien, se le van a caer los dientes. No, mentiras, pero queremos lo que Luis tenía: adoración plena, no sea avergonzado. Lucas capítulo 7 me va a enseñar sobre hay una cultura que está allá. Antes de leer el texto, quiero que podamos nosotros entender la cultura para comprender el texto. Lucas o Jesús, aquí hay 4 personas o 3 personas protagonistas, y aquí luego hay un cuarto que son varias personas que están allí. En la cultura judía o en la cultura hebrea, más exactamente en la hebrea, como tal, tenían una serie de requisitos que se referían a comunidad, a cómo convivir en comunidad y demás. Entonces, para ellos era muy importante que una persona fuera un buen anfitrión. Un buen anfitrión se refiere a que cuando lo íbamos a visitar, la persona tenía que salir de ese lugar. Qué bien me sentí en casa, me sentí amado y demás. Entonces tenían una serie de protocolos. El primer protocolo que ellos tenían era que, como era un lugar donde era medio desierto y demás, ellos tenían sus sandalias y sus sandalias estaban sucias. Entonces lo primero que hacían cuando llegaban a una casa que no era la de ellos, el anfitrión siempre tenía que tener agua para lavarle los pies. Amén. Tenía que lavarle los pies. Lo segundo que tenían que hacer era precisamente darle un beso de paz. Sí, es un poco extraño entre nosotros darnos un beso, a mí me parece extraño. Una vez un discípulo estaba dándole besos a todas las mujeres y yo estaba de últimas y me agarró a darme beso y yo, no, ¿qué le pasa? Pero culturalmente algunas personas, como en Argentina, hacen eso, no copien esas cosas. No, mentiras, pero en la época de Jesús, recuerda que a Jesús lo vendieron con un beso. Imagínense, barba con barba. No, mentiras. Y eso era una manera de como decirle, te recibo en paz. Y lo tercero que hacían era que ellos, por el polvo y demás y el calor, como una manera de refresco, era que les daban aceite.
aceite para refrescarlo. Eran las 3 cosas que hacía. La primera, ¿cuál era? Agua para los pies. La segunda, ¿cuál era? El beso. Y la tercera, ¿cuál era? El aceite, como una manera. Entonces, ustedes recuerdan que Jesús tenía enemigos. Y esos enemigos que tenía Jesús precisamente querían no propiamente hablar mal directamente de todos, sino querían buscar que estuviera enseñando algo incorrecto para caerle encima. Y entonces allí uno de los fariseos, la palabra fariseo, imagínense lo que es la palabra fariseo. La palabra fariseo es apartado para Dios. Imagínense, ellos supuestamente eran apartados para Dios. Entonces un fariseo llamado Simón, entonces lo que va a hacer es que va a invitar a Jesús. Pero sus intenciones no son tanto como, oiga, venga, ministre, no, y venga, revéleme cosas, sino la intención de era, bueno, vamos a probar qué tanto conocimiento tiene, y si dice algo en contra de Roma, y lo ponemos en contra de Roma. Y si dice algo en contra de Moisés, lo ponemos en contra de Moisés. Y Jesús acepta, dice, no hay ningún problema, vamos pues. Y entonces Jesús se va allí, a esa gran cena. Pero allí entra otro personaje, y es una mujer pecadora. ¿Es una mujer qué? Pecadora. Y esa mujer pecadora, lo dice la palabra que era pecadora, y luego más adelante dice que era súper pecadora. Ya nos va a decir la palabra. Imagínense, no solamente bastó con decirle pecadora, sino más adelante vuelve y dice súper pecadora. O sea, está diciendo que era tremenda. Y esta mujer que está hablando tremendamente, lo que todos atribuyen es que era una mujer de la vida difícil. Era una prostituta que tenía una P de perversa en la cabeza, de que era una mujer que daba su cuerpo y demás, y era una mujer pecadora como tal. Pero ella escucha de Jesús, y ella, tenemos que conocer esto culturalmente, cuando las casas tenían una parte donde había un espacio donde ellos comían, y al comer, miren cómo la cultura funcionaba, digámoslo así, era un espacio, un terreno, un área allí donde el comedor quedaba expuesto ante todos, y cualquier vecino se podía meter. Imagínense aquel que es glotón, se podría meter y decir qué chévere, vamos a meternos allí. Entonces Simón lo que hace es que invita a Jesús. Esta mujer apenas sabe que Jesús va a ir donde Simón, ella agarra un perfume con un recipiente de alabastro que tiene que ver, es transparente y con un perfume muy fino, y lo que hace ella es que se va con su paquete. ¿Dónde va a ir Jesús? ¿Dónde va a ir Jesús? Y se va allí. Me encanta. Y entonces allí está la lucha entre el espiritual, el de no me mires porque peco, y estaba la pecadora, la que se había conocido más de una sábana de los que vivían allí, de la que se había acostado con aquellos hombres que adulteraban y demás, pero que no callaban, pero que conocían que ella era la perversa, que ella era la mala. Y entonces ella sabe de Jesús. Y allí entonces empieza el pasaje. Quiero que lo leamos, Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida, que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló delante de él a sus pies. Quedémonos allí. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo así que se arrodilló y demás? Hay las mesas como tal que nosotros conocemos no son las mesas donde nosotros nos sentamos en el comedor, sino las mesas tenían unas patas chiquitas, muy chiquitas. Eso nosotros pero ¿cómo no? La rueda venía con eso, ¿no? Con el tiempo fueron descubriendo cómo era un comedor. Pero lo que hacían era que habían muchos cojines, y en esos cojines se recostaban generalmente en la parte izquierda de su brazo. Eso se llama tricliseo. Y en esa parte de comedor así se recargaban y los pies quedaban. Entonces cada vez que entraban a una casa no entraban con las sandalias que tenían, sino todas quedaban allá, en la entrada. Luego entonces allí Jesús quedan sus pies exhibiéndose. Cuando esta mujer llega y tiene un impacto sobre Jesús. No le dice nada a Jesús, pero directamente se le bota a los pies.
Y cuando se le bota los pies, empieza a caer lágrimas de su rostro, tremendas lágrimas. Cuando estaba estudiando sobre la palabra allí, sobre el lloro que tenía ella, estaba diciendo que parecía un aguacero del alma. Me impresiona eso. O sea, ella era algo tan profundo, había impactado algo tanto a esta mujer, que quebró su corazón completamente y empezó una llovizna. No sé si a usted le ha pasado cuando usted se suelta en adoración o cuando hay una situación difícil que pareciera que abrieras una llave, pero esta llave de ella lo abrió y llora. O sea, fue tanto las lágrimas, porque uno dice, bueno, cayó una lágrima y pues seco, ya. Pero dice que era tanto lo que llovía allí sobre los pies de Jesús, que ella con sus cabellos se empieza a secarlos. Imagínense. O sea, no era un escupitazo, ay, cayó una llovinita, la lágrima, no, eran unas lágrimas de algo que había pasado en la mujer de ella. Entonces este hombre, Simón, dice, si este Jesús me dicen que es realmente profeta, se daría cuenta de la clase de vagabunda que es esta, se darían cuenta de quién es la que la está tocando, porque el fariseo piensa de esa manera. El fariseo empieza a ver la santidad como apartarse, me aparto del mundo. Por eso para algunos anteriormente, en los siglos pasados, decían que para ser más santos se iban a montañas y se quedaban allí de más. Ellos tienen esa postura, me alejo del pecador, porque para ellos era tremendo que el rabí, que el mero se siente con una mujer pecadora. No, algo pasa. Y Jesús ve eso. Pero sigamos allí. Entonces dice, llorando se arrodilló delante de sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Cuando el fariseo que la había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús pero Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Y entonces el Señor tiene una manera particular de enseñar, ¿sí? Una manera particular, sabia de hacerlo. Y entonces Él va a contar aquí una historia. Y entonces la historia que dice es, hay dos hombres, Simón, presta atención, hay dos hombres, antes de eso, me encanta que Jesús, sin que haber hablado, Él ya conoce las intenciones de nuestro corazón. O sea que no sea falto, mire lo que está pensando el Señor, ya lo sabe, así usted no lo haya dicho, pero el Señor es así. El Señor ve en el fariseo lo que pensó en su corazón, porque no le dijo, ay, ¿quién será esa mujer? No, se lo cayó y el Señor dijo, yo sé y le voy a responder. Escúchame, le dice ahí, y el Señor empieza a contarle la historia. Había dos hombres, que un hombre, a estos dos hombres les prestó dinero. A uno, piezas de plata exactamente, a uno le dio 500 piezas de plata y a otros 50 piezas de plata. Muy bien, maestro, sígueme contando. Entonces Simón le dice, el Señor le pregunta y le dice, ninguno de ellos tenían cómo pagar la deuda. 50 piezas de plata se refería a 2 meses de trabajo y 500 se refería a 2 años de trabajo. Les estaba dando allí. Cuando él les va a reclamar, dice, no tenemos con qué pagar, no tenemos con qué pagar. Y entonces el hombre les dice, listo, les perdono la deuda al de 50 y al de ¿quién? Y al de 500. La pregunta para ti, Simón, es, ¿a quién de ellos dos, quién va a amar más al hombre que le perdonó la deuda? Y entonces él le dice sabiamente, pues creo que al que más se le perdonó. ¿Al que más qué? Se le perdonó. Al de 500 ¿qué? Piezas de plata. A ese fue el que perdonó. Y entonces allí empieza Jesús y le dice, si ves a la mujer que está ahí detrás mío, mira lo que está diciendo allí. Pero antes de eso entonces le dice,
Por eso, al que más ama o al que más se le perdona, más ama. Al que más se le perdona, ¿más qué? Más ama. O sea, está diciéndole, usted me está diciendo a mí que por qué la actitud de ella. Y sigamos mirando lo que dice allí la palabra. Cuando el fariseo que lo había invitado vio eso, versículo 40, entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que los amó más? ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada. Y entonces aquí empieza a confrontarlo a él. Él le dice, Simón, mira a esta mujer que está aquí arrodillada. Cuando yo entré a tu casa, tú no me diste agua para mis pies, pero ella me dio agua de sus ojos, con sus lágrimas limpió sus pies. ¡Wow! Primera cachetada. ¡Pah! Y no solamente eso. Cuando tú tenías que darme un beso de paz, ella no ha parado de besar mis pies. ¡Wow! ¡Pah! Tercero, tú tenías que ungirme con aceite, pero ella cogió de un perfume fino, costoso, lo quebró y me lavó los pies. ¡Pah! 3 cachetadas. Miren esto, sí. Vamos a leerlo allí. Simón le contestó, Jesús dice, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella la ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Si las otras fueron cachetadas, esta fue un puño, no mentiras, pero si, imagínense, le está diciendo, esta mujer me ama porque se le ha perdonado más. Ahora, eso que él estaba diciendo, entonces el Señor, entonces, según la historia, entonces podríamos decir que él tenía 50 pecados y ella 500, y por eso lo ama más. No, los dos tenían una deuda impagable. El de 50 y el de 500 tenían una deuda impagable. Eso nos está mostrando que tú seas en tus cálculos mentales menos pecador, a otros más pecador, necesitas a Jesús. No pasas por promedio, ¿me entiendes? No es como, he hecho 7 cosas bien y 3 mal. Paso por promedio, las 3 son borradas. No, así no funcionan en la matemática del Señor. Entonces el fariseo, entonces vienen allí algunos síndromes de por qué Simón no puede amar de la manera que esta mujer ama. El primero es el síndrome del fariseo. ¿El síndrome del qué? Del fariseo. ¿No ha escuchado que usted cuando está jugando con sus amigos, no sea fariseo? ¿Recuerdan? ¿Por qué le dicen allí que es fariseo? Porque la cometió, pero dice, aquí no lo estoy haciendo. Mucho fariseo. O sea, mire lo que está haciendo y la está cometiendo. Ese síndrome es que tú y yo a veces no amamos a Jesús porque nosotros pensamos que nuestros pecados no son tan malos como los de otros. Pensamos que Él, hay algo que hace terrible, y es que Él invita a Jesús a cenar con Él, pero la cena con Él es una cena fría y rigurosa.
no profunda, cero intimidad. Wow, y ahora vienen los cachetazos para la iglesia. ¡Pah! ¿Cuántas veces invitamos como Simón a Jesús a nuestras vidas, a nuestra casa, pero nuestro trato hacia Él es frío, sin intimidad? Porque lo que sí tenía ella era intimidad con el Señor. El Simón estaba pensando, inflaba costales, hacía burbujas con jabón y pensaba que le estaba agradando al Señor. Terrible. Él estaba convencido de que estaba haciendo bien las cosas con Dios. Él pensaba que si Jesús era santo, ¿cómo se podría acercar a un pecador? No le cabía allí en la cabeza. Y tú dirás, sí, terrible, pero eso es lo que pasa entre tú y yo cuando tú la embarras y cometes un pecado o una falta. ¿Sabes dónde no quieres venir? La casa de Jesús. ¿Sabes por qué no quieres venir? Porque sabes que eres un pecador y porque te crees indigno ante su majestad de santidad. Pero el Señor dice por lo contrario, es que yo he ido por ti. Vamos a seguir mirando allí. Lo otro también es que él cree, él se compara con otros y su comparación lo lleva a llevar conclusiones de que él no necesita tanto de Dios. Y yo escucho a gente decir a veces, ay no, esa persona como está de mal, esa persona necesita de Dios, pero yo no veo a Dios en su vida. Porque en su análisis matemático siempre hay otros peores que le dan moral a usted, ¿me entiende? Pasa como aquellas personas que ya tienen 40 años y dicen, uy, este de 45 años, ¿cómo se ve joven? Esa es su moral, para no verse tan viejo, ¿me entiende? Ya tiene 50 y ve a uno de 60, uy, y entonces para nosotros ya de 50, 60 años son jóvenes. ¿Sí me hago entender en la moral que? ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Algunos saben, otros no. Entonces pensamos que ese que está en la esquina drogándose, sí, ese es bien pecador. Yo no tanto. Yo no soy tan pecador. Y cuando él empieza a examinarse de esa manera, entonces siente que no necesita una intimidad con el Señor. Miren esto. Al que poco se le ha perdonado, poco ama. La pregunta para ti y para mí es, ¿lo que el Señor a ti te ha perdonado realmente es poco? No te compares con nadie. Voy a enseñarte algo que me enseñaron en teología que es un poco difícil de comprender, pero voy a intentarlo hacer con este ejemplo. Cuando tú pecas, estás fallando contra Dios y es una falta contra Dios y contra tu propia vida. ¿Me hago entender? El Señor, cuando peca, está atentando contra su santidad y contra su gloria. Y la consecuencia de ese pecado es que no te permite ser libre. ¿De acuerdo? Entonces, el problema tuyo y mío es que pensamos que el pecado se arregla por promedio. He pecado mucho y demás, maté a no sé quién, no sé cuánto, pero ahora voy a montar una fundación, voy a hacer no sé qué cosa. Entonces, como que la productividad cambia o borra tu pecado. Pero miren esto, y aquí va el punto. Dios es eterno. ¿Dios es qué? Eterno. ¿Jesús es eterno, sí o no? Sin miedo, ¿Jesús es eterno, sí o no? O sea, ¿Jesús solamente vino después de que nació de María? ¿O él ya existía? Ya existía, eso dice la palabra. Dios es eterno. Si pudiéramos hablar de la eternidad, podríamos decir que un anillo es como eterno. Búsquele el punto de partida y no lo hay. Eterno, eterno, eterno. No lo hay, no hay una esquinita para donde uno pueda decir. Cuando usted ha fallado o ha cometido un error, usted ha escupido a ese Dios eterno. Y cuando ha escupido a ese Dios eterno, ese pecado sigue allí por la eternidad. Tú no puedes hacer una obra por la eternidad. Tú necesitas el mismo remedio a tu pecado de la eternidad. Necesitas a alguien eterno que borre tu pecado eterno. ¿Quién es? Jesús.
O sea, tú y yo necesitamos a Jesús para que pueda limpiarnos completamente nuestras faltas. Pero el problema tuyo y mío, como mentalidad de fariseos, es: gracias a Dios, yo nunca caí en ese pecado, pastor. No, yo hasta allá tampoco. Yo por allá no fui. Yo sí hice esto, pero gracias a Dios yo no caí allá. Ay, pastor, yo hubiera caído allá, fuera lo último. Algunos han caído muy bajo. Escuchan vallenatos, imagínense, y reggaetón. No, mentiras, pero, mentiras. Y ahorita, pastor, no vuelvo porque ay, hombre, me quitaste vallenato. No, mentiras, pero a lo que yo me refiero es que nosotros llegamos a tal punto donde nos lavamos las manos y esa falta de reconocer nuestro pecado nos hace reconocer que como que no necesitamos agradecer. Entonces, la falta de amor hacia Jesús es porque yo me creo santo y que no necesito más de Jesús, porque me siento autosuficiente como este fariseo. Por eso este fariseo no amaba como amaba a esta mujer. ¿Sabes cuál es el otro problema? Deuteronomio nos dice algo que es impresionante. Nos dice en su palabra lo siguiente, a ver si la encuentro acá. Deuteronomio 6, 11 al 12. Dice: cuando comas y miren, el pueblo, miren para que lo tenga presente, para que vean el contexto. El Señor ve a un pueblo que está sufriendo mucho, pasando por muchas luchas, y los va a pasar a una tierra prometida. Amén, ¿a una tierra qué? Prometida, donde se van a deleitar y van a poder disfrutar. Y les dice: ahora cuídense con esto. ¿Y qué es lo que les dice? Cuando comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. Mira, cuando la gente llega aquí a la iglesia rota, destruida, sin un peso, con el matrimonio quebrado o en medio de una adicción, lloran en el altar, se postran como la mujer que vimos y valoran cada gota de gracia. Pero cuando Dios los bendice, el matrimonio se restaura, la economía se estabiliza y la tormenta pasa, la comodidad adormece la memoria. Y la adormece tanto que empiezas a atribuir su estabilidad actual a tu propio esfuerzo. Y ese propio esfuerzo te lleva a pensar que lo que tú tienes fue por tu propio esfuerzo y no necesitaste de Jesús. Vuelvo a repetirlo. Llegas acá, te postras, me refiero acá a los pies del Señor, que representa el altar. El Señor te arregla tu vida, te sanó del cáncer, te sanó de tu adicción, te sanó de eso. Pero el Señor dice: ya cuando todo está bien y te empieza a ir bien, entonces empieza a ver algo que es ingratitud. Y empiezas a pensar que todo lo que tú tienes es por esa belleza que tú tienes, que los talentos que tú tienes para los negocios, que la pilera que tú tienes para relacionarte, que todo lo que te enseñó la universidad y demás. Y allí empiezas a pensar que lo que tienes no es por Jesús. ¿Y sabes qué empieza a pasar allí? Que empieza a reflejar un corazón con ingratitud. ¿Un corazón con qué? Con ingratitud. Y miren lo que sucede cuando hay un corazón con ingratitud, hay un poco amor hacia Jesús. Cuando hay un corazón con ingratitud, no hay el mismo amor por Jesús. Por eso cuando uno llega a los campamentos y a una persona nueva y que se preparó y demás, y llegó uno a la ver supremamente apasionado y uno dice: wow, llegaron con el fuego. Claro, porque acabaron de ver todo lo que los perdonaron, cómo Dios los sanó, y ahora con el tiempo él añora lo que un día vivió, porque en el tiempo se le olvidó que el Señor lo perdonó. Se le olvidó lo que él hizo y empieza ingratitud. ¿Y saben cuál es el antónimo a la ingratitud? La queja. Y entonces la queja apaga el amor por Jesús, y en lugar de ver su belleza, no lo ves porque no hay gratitud. Uno de los salmos dice lo siguiente: que para entrar a la presencia del Señor debo entrar con acción de gracias.
Y acción de gracias no es tratarle de subir la autoestima a Jesús. Jesús, qué lindo que estás, qué amoroso que estás, gracias por eso. No, es reconocer verdades para que tú las puedas reconocer y puedas entrar a ver todo lo que el Señor hizo por ti. Entonces, ¿saben qué hacían en la época antigua? Cuando ellos pasaron el Mar Rojo, les dijeron, ¿sabes qué? Levanten 12 piedras y déjenla ya como un símbolo. ¿Como un símbolo de qué? Como un símbolo del poder de Dios y cómo se manifestó. Los salmos son recuerdos de todos los trofeos de lo que el Señor hizo con su pueblo. Entonces, la gratitud, para desarrollar gratitud, la gratitud se tiene que convertir en una disciplina. Así como ellos levantaron estatuas para recordar lo que Jesús hizo, tú y yo, para que nuestro amor por Jesús crezca, necesitamos levantarnos en disciplina y agradecer. Porque cuando dejas de agradecer, empiezas a olvidarte lo que Jesús hizo por ti. Y cuando te olvidas, empiezas a dejar de amarlo. Porque al que más ama, o al que más demuestra su amor, es porque más ama y porque más se le ha perdonado. Amén, iglesia. Yo creo que tú tienes que pensar. Miren, me encanta Jesús, porque Jesús llega a un pasaje, el Padre dice esto: yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de ellas. ¡Wow! Pero uno, cuando yo lo leía, decía, pero si Dios lo sabe todo, ¿cómo Dios se va a olvidar? No, es que el contexto de lo que está diciendo es que Dios, cuando tú metes las patas y tú le pides perdón a Dios, tú o yo metemos la pata, tú le pides perdón a Dios y Dios te perdona. Dios ya no te está diciendo, mira, pecaste en esto, te perdona. Al perdonarte, claro, Él recuerda lo que hizo por ti, pero no te señala. ¿Me hago entender? Nuestra relación con Él no se deteriora. Él entiende de dónde te sacó. Pero a ti y a mí se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y es necesario que yo pueda reconocer de dónde Dios me sacó, no para volver a pedir perdón por los pecados, sino para tener gratitud. Y esa gratitud palpable me lleva a amar a Jesús. ¿Recuerdas cuando tenías COVID? ¿Quién te sacó del COVID? Es bueno recordarlo. Es bueno recordarlo cuando otros te pisotearon y quién te levantó. ¿Te acuerdas cuando tenías a tu mamá, a tu papá enfermo o a un hijo enfermo? ¿Quién los sacó de allí? ¿Te acuerdas de ese pleito que tuviste en la universidad, en el colegio y demás? ¿Quién peleó por ti, por tu dignidad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que un día necesitaban juicio contra ti, pero Dios te salvó de ese juicio y te libró? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de las veces que has tenido que ir a la cruz a pedirle perdón por el pecado de la pornografía, de la inmoralidad, de las drogas, del chisme, de la murmuración? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando no había nada de comer en tu casa? Y cuando Jesús empezó a llegar allí, cómo todo empezó a funcionar bien. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que tu hijo, que ya estaba grande cuando era niño, qué pleitos tenía y demás, si orabas y tus oraciones eran contestadas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese trabajo que tú entraste allí y que por promedio nadie tenía que aceptarte a ti, pero por gracia del Señor entraste a tremendo trabajo? ¿Te acuerdas? Cuando empezamos a perder esa disciplina, ese cuidado o ese amor por Jesús y dejamos de recordar disciplinadamente, porque agradecerlo, nuestro corazón se vuelve un corazón duro y empezamos a pensar que Jesús no responde nuestras oraciones, que Jesús no nos ama, y empezamos a pensar que el que un día estuvo ya dejó de estar. No, el que dejó de estar fuiste tú. Por eso cuando ustedes van y ven en Apocalipsis, miren lo que dice. Cuando le habla a una iglesia y le dice, ¿sabes qué, iglesia de Éfeso? Ustedes tienen un problema, son muy pilos, hacen muy bien las cosas, pero han dejado su primer amor. Y les está diciendo, recuerden de dónde han caído. O sea, les está diciendo, miren de dónde los saqué, para que se vuelva a encender el amor. Miren lo que hice por ustedes.
Miren lo que te sostuve, miren, porque cuando se acuerden de eso van a empezar a amarme. Y esta mujer tenía un amor extravagante que este fariseo no podía comprender, porque este fariseo estaba lleno de culpa. Y como hijo de Dios no puedes andar con culpa, porque no es natural que un hijo de Dios ande con culpa. Si anda con culpa es porque no ha aprendido lo que el Señor le enseñó a esta mujer. El Señor tomó del basurero de Satanás a esta mujer y la limpió. Limpió su pasado, le dio un nombre, le dio honra. Ella, después de mucho tiempo de haberse acostado con muchos hombres y haber sentido la caricia de muchos hombres, pudo ver que uno de ellos realmente la venía a amar con intención, no para usarla, sino que veía el amor, el valor de esa mujer y se extendió hacia ella. Ella vio que no tenía que seguir mendigando amor y que no tenía que seguir esclavizándose, porque ese Jesús la venía a hacer libre, no solamente libre de las camas de otros hombres, sino libre para poder amar, porque esta mujer, después de tantas equivocaciones, dijo: ¿quién va a poderme amar de esa manera? Y el Señor te dice: yo te amo. Tú puedes haberte equivocado muchas veces, pero nuestro instinto es alejarnos de Él, porque ese es el pensamiento del fariseo, que si Jesús, que si es santo, ¿cómo se va a acercar a un pecador? ¿Le va a quitar santidad a Jesús? No es así. Y lo puedo ver de la siguiente manera para que lo entiendas. Tú coges como si nosotros fuéramos un barro sucio que Él toma de sus manos, y en el momento que ese barro sucio está en sus manos, el barro sigue siendo sucio, pero por el hecho de que estés en las manos del Señor, ahora eres hijo, eres aceptado, y ahora que eres aceptado, Él empieza a quitar las piedras. Y no sé cuánto se va a demorar en ese proceso, no sé cuánto tiempo, pero va a llegar un día que ese barro va a estar limpio. Pero a veces algunos van y se sueltan de las manos del Señor, se agarran otra vez del Señor. No, permanece. Es que mi lengua piensa más rápido que mi cerebro. Permanece en Jesús. No, es que tengo una adicción a la pornografía. Permanece en Jesús. Tú y yo no podemos mirar a la gente porque somos más santos, porque llevamos más en la iglesia. No es así. No podemos mirar a otros y creernos más espirituales, más religiosos, porque creemos que somos dueños del letrero. Tú y yo no somos dueños de ningún letrero. Somos meseros de sus grandes banquetes. El lugar que le pertenece aquí al Señor es Él, no el de un hombre y no el de un religioso. Todos nosotros fuimos llamados realmente a amar a otros y desde nuestro pecado decir: wow, si tú lo hiciste conmigo y fue un enfermo de pecado, también hay otros enfermos que llegan de pecado. Wow, y le hago la vida más fácil, no más difícil. Amén, iglesia. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos amarle con una pasión extrema. El fariseo siempre va a estar. A mí me pasaba, yo lo voy a confesar, en algunos ministerios no falta la que empieza a brincar y a saltar, o empieza a hablar como sola, y uno dice: bueno, pero es que me saca de mover de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado que empieza a saltar y demás. ¿Qué era lo que me pasó con Luis? Como que uno decía: no, pero ya, cálmese, oiga, sí, está bien. No, cálmese. Si ella quiere adorar con las emociones y quiere cantarle a su Dios y arrodíllese, hágalo con extravagancia. Pero al que poco ama siempre va: no, pero ¿qué pensarán de mí? Si yo me arrodillo delante del Señor, pierdo mi dignidad. Y el pantalón que está bien lindo, no aguanta. Porque empezamos nosotros en una religiosidad a la cual no podamos expresar el amor del Señor. Esta mujer dijo: wow, me importa. Se mete a una casa, le importa lo que están hablando allí, va y se mete y empieza a llorarle a Jesús. Dijo: me da miedo. Otro pensaría: pero qué tal Jesús vaya y me rechace. No, ella va de una a demostrarle amor. Y el Señor sabe cuando sus ofrendas o sus intenciones son realmente de amor. Él las reconoce. Porque otro hubiera dicho: oiga, pero esta vieja, ¿qué le pasa? Y con sus lágrimas, por lo menos vaya y traiga agua. Porque esto no es una actitud de orgullo.
sino es una actitud. Porque yo cuando estaba estudiando esto, porque uno puede decir, no, Jesús allí que vayan y le laven los pies. No, Jesús, el hecho de unas lágrimas de otra persona y demás es algo como tan íntimo, me hago entender, que se la haya rozado en sus pies es porque Dios lo permitió. Hay un acto de humildad de parte de Jesús. Entonces el Señor le está diciendo a ella entrega algo que es valioso. Entrega primero sus lágrimas porque se rompe completamente del Señor. Ahora, lo que está pasando con ella es que intencionalmente dicen los teólogos que ella se había encontrado con Jesús y que su encuentro había sido tan fuerte que ella viene a manifestar su gratitud en medio de esa cena. Amén. Y allí ella viene a deleitarse y a darle gracias al Señor por lo que hizo por ella. Y por eso ella, cuando empieza a llorar como torrentes de llovizna, que le decía el aguacero como tal, empieza a llorar de tal manera que era una manera desesperada porque su corazón se estaba liberando. Las lágrimas limpian las heridas del alma y ella se estaba liberando completamente porque el Señor la liberó. ¡Wow! Pero no solamente eso, entregó sus cabellos. Saben que para la época y aún para este tiempo, muchas de ellas tenían que llevar tapadas su cabello. Y Pablo dice que lo más honroso para una mujer es el cabello. Para un hombre que se quede calvo, bueno, con 3 pelos uno intenta hacer algo, pero para una mujer es algo tan importante, tan valioso, tan digno. Y para la época que una mujer mostrara los cabellos, mostrara sus pelos, se quitara eso, era de locura. Y a ella le importó un comino lo que pensaran otros. Y se fue a los pies del Señor y empieza a secarle las lágrimas con sus cabellos. Saben, ella le rindió completamente lo mejor a Él. Cuánto amor. Y luego dice que toma un frasco costoso de alabanza, con un perfume costoso. Pero miren este perfume. Cuando lo estaba estudiando me impresionó, porque ese perfume no fue que ella fue y lo compró en un momentico en la esquina. Dice que lo ahorró por mucho tiempo, pero ¿saben qué tenía allí? Perfume. Pero ese perfume, ¿para qué era? Para seducir a los hombres con los que se iba a acostar ella, para tener más clientes. Y ella decide convertir delante del Señor, se rompe completamente y ese perfume empieza a limpiar los pies del Señor, porque ella reconoce que el que merece todo es Jesús. Se suelta completamente de su pasado, quiebra ese puente y proféticamente se lanza. ¡Wow, mujer! No había visto tanto amor. Y eso que no sabía que luego Jesús iba a estar en la cruz. ¡Wow! Imagínense. ¿Qué hubiera hecho de más? Nos hubiera tocado controlarla. Ahí todavía Jesús no había ido a la cruz. Y dio tanto amor. Es necesario, iglesia, que nosotros reconozcamos en esta mañana que hay mucho por perdonar. Tenemos que reconocer que hay mucho por recordar de dónde Dios nos sacó. Y necesitamos, con un corazón arrepentido, volvernos a Jesús, al merecedor de todo nuestro amor. Y el único que merece toda la honra y la gloria sea Él. Amén. El Señor le dice: vete en paz, tus pecados han sido perdonados. Y el fariseo, en lugar de ver eso, los que estaban allí en la mesa, porque dice que habían otros allí en la mesa, dijeron: ¿este quién es para perdonar pecados? Jesús perdona pecados. Yo quiero que como iglesia vamos a romper nuestro corazón delante del Señor y realmente hoy podamos empezar a trabajar en un amor extravagante por Jesús. ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones a todos.